Durante todos estos años, la franquicia de Yu-Gi-Oh! Ha sabido cambiar y mejorar para evitar sentirse estancada y ser igual de divertida que la primera vez que la jugábamos. O bueno, más o menos. Dentro de este amplio universo, que ha pasado por 6 eras ya, la franquicia ha cambiado bastante. Pero en general, su base siempre ha tratado de mantenerse igual. Un protagonista que cada vez que los planetas se alinean debe perder, un rival que lo daría todo para poder vencer al prota de turno, el interés romántico que en más de una ocasión Konami nos ha dejado con ganas de más, entre otros elementos que con el pasar de las generaciones han ido perdiendo más y más originalidad. Con este tipo de diseños donde me pregunto, ¿qué hicimos mal? Esta vez me decidí enfocar por los rivales. Porque si me preguntan qué es lo que vuelve tan diferente a Yugi para mí, es la capacidad de crear tan buenos rivales. Empezando por el favorito de Konami, Seto Kaiba, y su deck está próximamente a ganar el mundial de DL por cierto. Hasta el último y el más digno sucesor de este, Revolver, que con lo poco que duró la serie, demostró el por qué merece ser el digno rival de Playmaker. Y las otras series no se quedan para nada atrás. Chaz y Zane para GX, el Rey Jack Atlas para 5DS, Java Reiji, uno de los pocos duelistas que pudo manejar todos los métodos de invocación, entre muchos más. Y sí, te estoy viendo a ti también, Luke. Pero si debemos destacar a uno solo por tener la misma base del original y en mi opinión, darle un nuevo aire fresco a este concepto, este sin duda fue Kaito. No solo por tener elementos que uno no tiene y el otro sí, sino por utilizarlos de tal manera que sean explotados, para dejarles bien claro el por qué el cambio de actitud de este, y sobre todo, el por qué ayuda al protagonista en un futuro. A lo largo de todo Yu-Gi-Oh! Sexal, Kaito pasa por muchas cosas, que van desde situaciones que le obligan a buscar las cartas número, la enfermedad de su hermano Harp, hasta revelaciones que cambian por completo la búsqueda de estas mismas cartas. Además de que en español latino, su voz es prestada por el actor que le dio la misma voz al todopoderosísimo Tobey Maguire. ¡Inclínense ante el dragón fotónico de ojos galácticos! ¿Qué más le pueden pedir? Así que sin más introducciones, esta es la historia de Kaito Tenyo, el cazador de números. A las afueras de la ciudad Herland, en una pequeña villa de madera, vivían dos niños, acompañados de su robot Orbital 7. Ellos eran Hart y Kaito. Durante su infancia, ambos jugaban y se divertían, mientras creaban recuerdos felices y bebían chocolate caliente. Hasta que un día, por órdenes de su padre, ambos se tuvieron que mudar a las instalaciones donde él trabajaba. Aquí aparecería el Dr. Fake. Al inicio, ambos se sentían atrapados y sentían que la libertad que alguna vez habían tenido en aquella villa se había ido. Ambos se sentían bastante solos, hasta que un día apareció enfrente de ellos un tal Chris Arclight, otro chico que también fue llevado a las instalaciones del Dr. Fake y que al igual que ellos, se sentía bastante solo en ese lugar, algo con lo que Kaito se identificó bastante. Con el tiempo, Chris y Kaito se volvieron amigos, y una noche, mientras Hart dormía, Kaito le reveló que la verdadera razón por la que él estaba ahí era para conseguir poder, y de esta manera lograr proteger a su hermano, algo con lo que Chris se sorprendería bastante, y se quedaría pensando toda la noche. A la mañana siguiente, Chris aparecería nuevamente, pero con unas cartas que pertenecían al duelo de monstruos. Este le preguntaría el porqué de ellas, a lo que él diría que en este mundo la única manera de tener poder era derrotando a todos en un duelo, algo con lo que Kaito se quedaría sorprendido y solo respondería moviendo la cabeza. Durante un buen tiempo, Chris se convertiría en el mentor de Kaito, siendo para él el que le enseñaría todo respecto al duelo de monstruos, a veces siendo demasiado estricto con él, con duelos que podían durar hasta días, cansándolo física y mentalmente. Pero Kaito siempre recobraba las energías pensando en Hart, y cómo a través de esto podían llegar a ser libres algún día. Una mañana, Kaito y Hart se levantaron emocionados, esperando la llegada de Chris, pero lamentablemente este nunca llegó. Ambos se sintieron tristes, pero Kaito se sentía molesto con él.
porque se sentía que su amigo se había ido sin decirle nada. Cuando le fue a preguntar a su padre por qué Chris se había ido, él respondió que tenía cosas más importantes que hacer, y antes de que Kaito le diga algo, su padre le dio la carta del mensaje en la botella, recordándole de que a pesar de que su amigo se haya ido, quizá algún día recibiera un mensaje de él, entristeciéndose un poco, pero mirando a su padre con algo de esperanza. Varios años después de que Chris se haya ido, el señor Herland, la mano derecha del Dr. Faker, fue encargado de buscar una nueva generación de duelistas élite, los cuales eran considerados como los más fuertes dentro del duelo de monstruos, entre los que se encontraba Kaito, y dos huérfanos más que el propio señor Herland había entrenado, Dextra y Nistro. Los tres se enfrentaron a un robot de duelo, que sería el encargado de medir sus habilidades y probar que son los verdaderos duelistas élite. Al inicio pareció una prueba sencilla, cada uno de ellos podía derrotarlo fácilmente. Herland, al ver esto, decidió subir el poder del robot al máximo, lo que provocó que perdiera el control y empezara a atacar a todos los duelistas. Tomó a Nistro y lo lanzó contra la pared, y fue directamente contra Dextra. El robot la rodearía, y a punto de ser cortada por él, Kaito saltaría por encima para intentar salvarla, invocando al Daybreaker para defenderlos, y justo antes de ser derrotado, el robot cortaría parte de la cara de Kaito. Antes de caer derrotado, Dextra le preguntaría e intentaría agradecerle por lo que había hecho, pero él se levantaría y le diría que no tiene nada de qué preocuparse por él, daría un paso hacia atrás y se retiraría. Esa tarde, Hart, preocupado, le preguntaría qué había pasado. Este se pondría triste al verlo, y para tratar de consolarlo, Kaito, sonriendo, le mostraría una mariposa para intentar consolarlo, y él le diría que todo estaba bien. Mientras sonreía, Dextra los miraría de lejos, y al verlo sonreír, ella quedaría completamente enamorada de él. ¡Ay, el amor! Pasaron varios días. Cuando Kaito despertó, se daría cuenta de que Hart no estaba. Fue a buscarlo y encontró al señor Herland, el cual le diría que si quería volver a ver a su hermano, tendría que hacer algunos trabajos para su padre. Kaito no se llevaba muy bien con su padre, principalmente por haberlos abandonado de niños y porque no hizo nada con el estado tan frágil de salud con el que estaba Hart, e intentó golpear al señor Herland. Se daría cuenta de que este era solo un holograma. El señor Herland se retiraría y Kaito se daría cuenta que la única forma de volver a ver a su hermano era aceptando los términos de su padre. Cuando fue a ver al Dr. Faker, él notó que su hermano actuaba extraño. Herland le dijo que su enfermedad estaba empeorando y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aquí es donde apareció su padre, y le dijo que la única forma de curar a su hermano era recolectando todas las cartas número. Kaito había escuchado algo sobre esas cartas, mientras estaba en las instalaciones de su padre. Él aceptó con la única condición de que al recolectar todas las cartas número, curarían a su hermano, a lo cual Faker aceptaría. Al día siguiente fue llevado a la torre Herland, que sería utilizado como una especie de base donde podría localizar a todas las cartas número. Herland le explicó que para recolectar cada una de estas cartas era necesario utilizar una habilidad que le robaría directamente el alma a los propietarios, para la cual las cartas lo considerarían como su nuevo dueño. Esta era la mano fotónica. ¡Ahora! ¡Transformación fotón! Bien, ya estoy cómodo ahora. Y tú estás en graves problemas. Kaito tuvo que tener un entrenamiento especial para dominar la habilidad, porque cuando la utilizaba, parte de su alma se iba con ellos. Cuando localizó su primera carta número, se dio cuenta de que el duelo contra su adversario cambiaba. El tiempo se detenía y los monstruos invocados tenían parte del alma del controlador en ellas. Y lo más importante, al terminar, el perdedor del duelo perdía su alma. Kaito al inicio se sorprendió al ver el estado de su oponente, pero después de varios duelos, de varias veces de utilizar la mano fotónica, lo único que él decía era que su alma había sido cazada. Después de recolectar alrededor de 10 cartas número, Kaito se dio cuenta de que con sus poderes podía rescatar a Hart. Una noche fue hacia las instalaciones, y al encontrar a Hart se dio cuenta de que él también tenía poderes.
inmediatamente liberaría a Hart. Ambos escaparon, pero la seguridad del lugar empezó a buscarlos. Esta situación estresó a Hart, y como no podía controlar bien sus poderes, se manifestaron. Kaito intentó tranquilizarlo dándole un caramelo, pero la seguridad junto con Herland los encontraron. Kaito fue llevado por la seguridad mientras que Herland se llevó a Hart. En este punto, Kaito se daría cuenta de que la única forma en la que verdaderamente podía volver a ver a su hermano era recolectando todas las cartas número, momento en el que fue sacado de la instalación. Durante su búsqueda por el resto de cartas número, Kaito iría mejorando su mazo de poco en poco, añadiendo los números que había recolectado a su deck extra, consiguiendo además en el camino a su monstruo insignia, el dragón fotónico de los ojos galácticos. Tras la captura de su 11º número, Kaito se sentía bastante mal por robar el alma de sus rivales, pero el señor Herland le afirmó que esta era la única opción que tenía y que además los dueños de estas cartas números eran malvados, motivándolo a encontrar muchas más. Esa tarde fue a visitar a Hart y cuando le preguntó cómo estaba lo notó bastante extraño y cuando trató de animarlo, este no respondió. Parecía bastante triste y Kaito se daría cuenta que su enfermedad estaba avanzando. Cuando volvió a la torre Herland y empezó a buscar a su próximo objetivo, encontró al número 39 cerca de la zona. Cuando fue a este lugar, encontró a otro duelista y haciendo su épica entrada, Kaito se presentó ante Yuma Tsuku, quien lo retaría a un duelo por su número. Yuma no le tendría miedo, pero aceptó con la única condición de que al ganar, él descongelara el tiempo. Kaito aceptaría y ¡es hora del duelo! Comenzaría el duelo. Usando el efecto de Daybreaker, lograría invocar a los 3 en su primer turno e invocar al número 10. Y usando los efectos de la serpiente y el otro Daybreaker que le había quedado, lograría invocar al número 20. Y ahora sí, nuestro pobre Yuma sí sentía el verdadero terror. El turno de Yuma empezaría invocando al Golem Gogogo, que le serviría como una barrera para sus puntos de vida. En el turno de Kaito, él lo atacaría para evitar su estrategia, y al final de su turno invocaría a su monstruo insignia. Nuevamente el turno de Yuma empezaría, y usando la magia tragamonedas lograría invocar a Chambara, y junto con su mago Gagaga, la red se construiría, ahora invocando a su número. Para Kaito esto era bastante sencillo. La habilidad de Galaxy Eyes le permite desterrar al monstruo con el que combate, haciendo que Utopía pierda sus unidades revestidas, gane 500 por cada una. Y aunque un número debe de ser destruido por otro número, el daño Yuma lo recibe, dejándolo ahora a 1500 puntos de vida. Yuma no se rendiría fácilmente, y en su turno invocaría ahora al número 15 Leviatán. Kaito le dice si es otro cazador de números, y que si lo es, la victoria será mucho más satisfactoria. Al mismo tiempo, en las instalaciones, el Dr. Faker estaba utilizando los poderes de Hart para alimentar a una misteriosa máquina. Hart no aguantaría por mucho tiempo, y terminaría desmayándose. Momento en el que se le enviaría un mensaje a Orbital 7. Y cuando Yuma utilizó la magia de ataque combinado para derrotar a los ojos galácticos, Kaito activó la trampa Luminizar para negar por completo su ataque y tomar ahora el ataque de Utopía. Yuma estaba rodeado y cuando Kaito estaba a punto de derrotarlo, Orbital 7 le mostró un holograma con Hart desmayado. Kaito se desespera y le dice que este duelo terminaría muy pronto. Kaito se retira y regresa a la instalación. Herland le dice a Faker que la energía de Hart no es suficiente y necesita que Kaito recolecte muchos más números. Herland le propone organizar un torneo para que pueda reunir de esta manera a los mejores duelistas y a todas las cartas número. A Faker esto le parece una gran idea y le dice que se apresure con los preparativos del torneo. Mientras Kaito cuidaba a Hart, él se daría cuenta de que su salud
no mejoraba, y que además, al usar mucho sus poderes, iba a hacer que este se desmaye otra vez. Pero Hart le dijo con una sonrisa que él seguiría utilizándolos porque la máquina podía ser algo bueno para la humanidad. Headland le dijo a Kaito que se diera prisa en recolectar los números restantes para poder curar a Hart. Al regresar a la torre Headland, Kaito empezó a dudar de la veracidad del Dr. Baker y la verdadera razón por la que quiere las cartas número. Le pidió a Orbital que investigara el origen de las cartas. Orbital le dijo que no había mucha información y la única relacionada era la llave del emperador. Kaito al verla se sorprendió, porque esa misma llave la había visto en su duelo contra Yuma. Él le pediría a Orbital 7 que vaya a buscar la llave, y al encontrarla en el casillero de Yuma, Orbital la sacó, pero aquí se toparía con Reginald Castle, o Shark para los amigos, quien intentó proteger la llave. Orbital saldría huyendo, pero aquí aparecería Kaito. Shark le preguntaría quién es, pero Kaito le obligaría a tener un duelo con él, a lo que él aceptó, y empezaría ¡Es hora del duelo! el duelo. Durante su enfrentamiento, Kaito invocaría al número 30, el golem de ácido. Shark, para evitar que su oponente le saque más ventaja, activaría una trampa para tomar el control del golem y destruir más fácil a Ojos Galácticos. Pero como su número ya no tenía unidades revestidas, el número es destruido, y por la habilidad especial de este, inflige 2000 puntos de daño a Shark, haciendo que este pierde el duelo, Kaito tomando su carta y su alma a la vez. Yuma aparecería para rescatar a su amigo, pero se daría cuenta de que él perdió un duelo contra Kaito. Kaito estaba a punto de enfrentarse contra Yuma, pero Orbital le diría que su transformación fotónica estaba al 85% y no tendría suficiente tiempo para tener un duelo contra él. Simplemente tomó la llave y regresó a la torre. Orbital 7 empezó a investigar la llave. Cuando Kaito regresó de su búsqueda del siguiente número, le preguntó a Orbital cómo iba la investigación. Le dijo que no había ninguna forma de hacer que reaccione la llave, porque ninguna energía que conocían podía hacerlo. Kaito le dijo que intentara con su cristal Varian, lo que le permitió abrir un portal. Mientras lo investigaba, muchas cartas número empezaron a aparecer, y al fondo de todo apareció un extraño espíritu que se presentaba como Astral. Kaito le preguntó si este sitio donde estaban era el mundo astral. Astral le dijo que efectivamente estaban ahí. Al mirar al número 39, se dio cuenta de que este espíritu tenía algo que ver con Yuma. Kaito le preguntó para qué quería los números. Astral le comenzaría a explicar que cada uno de ellos eran trozos de su memoria y que los necesitaba para poder recuperarla. Astral le haría la misma pregunta, y Kaito le diría que lo que él buscaba era revelar todos los secretos del mundo astral. Kaito le retaría un duelo, donde el ganador se quedaría con todos los números del otro. Y como no había otra opción, ¡es hora del duelo! El duelo empezaría. En su primer turno, y a pesar de los intentos de Astral de protegerse usando el deck de Yuma, Kaito demostraría ser muy superior durante todo el duelo, invocando a Leo Fotónico y equipándolo junto con la lanza fotónica para destruir a sus dos monstruos. Y si eso no era suficiente, después de 2 turnos terminaría invocando a su monstruo As. Kaito le diría a Astral que su estrategia no serviría con él, y si no invocaba a su número pronto, él perdería inmediatamente. Astral lucía preocupado, pero sabía que Kaito tenía razón. En el siguiente turno invocaría a Utopía, pero la habilidad de Ojos Galácticos lo desterraría y aumentaría su ataque hasta 4000, dejando a Astral completamente expuesto y recibiendo 1000 directamente. Al regresar Utopía, Astral lo sobrepondría para invocar ahora su forma Caos. Kaito se sorprendería, pero le diría que ningún número o ninguna forma Caos podía derrotar a su Galaxy Eyes. Astral decidiría atacarlo con Utopía Rey. Se quedaría con solo 1300 puntos. Kaito no cedería, y en el siguiente turno, al atacarlo con Círculo Fotónico, Astral quedaría con solo 400 puntos de vida. Astral le preguntaría la verdadera razón por la que estaba haciendo todo esto, y que él y Yuma se parecían mucho. Kaito se enojaría y le diría lo siguiente: ¡Te equivocas! ¡Solo me importa una persona! ¡Solo me preocupa Hart! Poniendo una boca abajo y terminando su turno. Astral empezaría el suyo, pero ya no había mucho que hacer. De pronto, la voz de Yuma empezaría a escucharse, y la siguiente jugada de Astral era construir una red revestida, pero con Yuma, formando así a Sexal.
su turno empezaría y ambos invocarían al ZW Unicornio, lo que les permitiría equiparlo al Rayo Utopía, subiendo su ataque hasta los 4400. Zexal atacaría, pero Kaito activaría una trampa y todo terminaría así. Tras el empate, Kaito le diría que la razón por la que buscaba realmente los números era para salvar a su hermano. Antes de irse, le devolvería su alma a Shark y le diría que la próxima vez sería la suya, finalizando la primera temporada. Espero mucho que les haya gustado el video. Si quieres que continúe esta historia pronto, me serviría mucho un like y tu suscripción. Te dejo otros videos más que hice sobre la saga y como muchos de ustedes lo estaban esperando, les dejo aquí la frase icónica de Kaito, la cual es... ¡Galaxy Ace! ¡Matan Dragon!